El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:29. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dice que los préstamos de China y el Banco Interamericano de Desarrollo atenúan la deuda del país. Declaró... Atenúan la deuda, haciéndola crecer. Qué cosa, ¿eh? La atenúan. Declaró que él y otros funcionarios comparten la preocupación de diversos sectores nacionales sobre la deuda del país, pero aseguró que todavía no amenaza la estabilidad económica. El PRM exige al gobierno aplicar de una vez por todas la ley de migración. El Partido Revolucionario Moderno exigió al gobierno que aplique de una vez por todas la Ley General de Migración y preservar la soberanía dominicana sobre su territorio, a propósito del incidente en el que se vio afectado en la frontera el cardiólogo Pedro Ureña y sus acompañantes. La Secretaría General de la Formación Opositora, Carolina Mejía, afirmó que el delicado incidente que ha envuelto al prominente médico Pedro Ureña y otros acompañantes secuestrados el pasado domingo durante varias horas en su propio territorio no es un hecho aislado, sino el producto del descuido y la responsabilidad del gobierno frente a sus obligaciones de Estado. Momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. El saludo cordial a todos nuestros oyentes y a nuestros compañeros de equipo. El mundo vive, como siempre, una vorágine de problemas. Algunos se parecen, se asemejan, y cuando uno descubre, cuando uno quizás comienza a leer más allá de los titulares, comienza a notar una similaridad en diversas problemáticas y llega a veces a la conclusión de que el mundo está dividido en dos grandes corrientes de opinión, pensamiento y gerencia sobre el Estado. La que aspira a que el Estado sea cada vez mayor, más poderoso y controle más aspectos de la vida de los individuos, y la que procura justo lo contrario, reducir la agencia estatal a su mínimo posible, crear espacios donde la autogestión del sector privado, sobre todo a través del mercado, de la demanda, la oferta, la satisfacción a los derechos del consumidor, los espacios que abre la justicia seglar en el campo de los códigos civiles, penales y de otros aspectos más, la sociedad tienda entonces a esa autorregulación sin una participación mayor del Estado a la del gerenciamiento de la educación, la salud, las fronteras, la seguridad interna y externa de los estados. Esa discusión probablemente ha sido la más importante incluso del siglo XX, que terminó dividiéndose, entre otras cosas, en grandes corrientes de pensamiento, que entre otras cosas su principal elemento, su punto fundacional tenía que ver con la labor del Estado. Esto, si bien la Guerra Fría terminó en 1989, ha continuado aunque con otros nombres, ha continuado aunque con otras transformaciones. Y voy a citar un caso. En el mundo entero, el tema relacionado a las pensiones, no importa si es el mundo desarrollado como el mundo subdesarrollado, es un tema de primer nivel. ¿Por qué? Porque las matemáticas tienden a ser exactas, aunque no sea así la interpretación de los políticos y los ciudadanos. Por ejemplo, países cuya población envejece más, está muy por encima la cantidad de su población que está pasando de la adultez al envejecimiento, por encima de sus tasas de natalidad, entonces tendrán dentro de un tiempo más gente pensionándose, retirándose, que aquellos que están ingresando al ejército laboral activo. De manera que los montos que antes se habían calculado para pagar esas pensiones, ni ahora dan, ni ahora son suficientes, ni lo van a hacer en el futuro. ¿Cómo se responde a eso? Bueno, a cada quien tiene su receta. Hay quienes hablamos de la liberalización del sector, hay quienes hablan de que el Estado se haga cargo sobre la base de gravar más impuestos a quienes generan riqueza. Esa es la discusión de nunca acabarse. Hago esta introducción, compañeros, porque en un país donde los partidos políticos hace rato se divorciaron de ideologías, hace rato se divorciaron de sus mismos apellidos, los partidos dominicanos ni liberan, ni reforman, ni revolucionan, no sé si modernizan, no sé. Al final no tenemos partidos que siquiera sean fieles a sus eslogans, y no hay realmente una gran separación. Una vez están al frente de la cosa pública, no hay una separación de estilos, no queda muy claro qué puede hacer distinto más allá de los discursos relacionados a la corrupción que todos cuando han estado en la oposición los han tenido, más allá de los discursos relacionados al endeudamiento que todos cuando han estado en la oposición los han tenido, etcétera, etcétera. Me llama mucho la atención ver a una diputada defender y proponer la idea de crear en Santiago un municipio alterno, Santiago Oeste,
lo cual dejará muy claro que el otro Santiago, el viejo, tendrá que ser Santiago Este. Es un doble bautizo, supongo yo. O Santiago Norte. O el Santiago Viejo. La repetición de la capital que tiene este, norte y oeste. Una barbaridad. Aunque sea una concatenación. Entonces, que Santiago Norte. Vamos primero a lo primero. Las necesidades de un gran municipio no pueden ser las mismas abastecidas, saneadas, satisfechas por un cuerpo municipal que sea del tamaño que lo necesita un gran municipio. Bueno, yo voy a poner tres ejemplos simples. Las 3 ciudades más grandes que se me ocurre pensar. En el mundo, Edo, Tokio, tiene una alcaldía, una. Por cierto, uno de los edificios más grandes y bonitos de esa capital, que no he tenido el privilegio de visitar. Mañana me encantaría hacerlo, cuando sean mis vacaciones le voy a pedir a Bienvenido que me ayude. Me encantaría ir allá porque uno de los edificios más bonitos, tú sabes, es el de la alcaldía. La embajada de Japón tome en cuenta eso. Atención. Ya te voy a invitar. Que te manden para Sí, allá. entonces, tiene un alcalde. Ciudad de México, ese monstruo, esa megalópolis, y fíjense que estoy yendo de un país del primer mundo, con un desarrollo absoluto, con un índice de desarrollo humano de los más altos. Me voy a un país de contrastes, pero de contrastes graves, gravísimos. El país que tiene a uno de los hombres más ricos del mundo, pero al mismo tiempo tiene una enorme cantidad, una masa enorme de su población viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Me voy a México, al Distrito Federal, a una ciudad tan grande que ha crecido incluso por fuera del Distrito Federal y ya ha invadido otras entidades estatales. Ciudad de México tiene un alcalde, uno, por cierto. Es una alcaldía que quien la ocupa suele, siempre y cuando haga un trabajo a la altura de las expectativas, tener una excelente plataforma para que su figura pueda ser considerada la presidencia del país. No es casualidad que exalcaldes de Ciudad de México luego hayan podido ser candidatos o presidentes. Verbigracia, Andrés Manuel López Obrador. Nos podrá gustar más o nos gustará menos lo que promete y lo que representa, pero no hay dudas de que su éxito político estuvo basado, entre otras cosas, en lo que fue su gestión al frente de la alcaldía de una ciudad, señores, que se habla de entre 20 y tantos millones de habitantes hasta bordear los 30 cuando se toma en cuenta toda la conurbación, toda la aglomeración urbana que existe a su alrededor. Si los políticos dominicanos les cayera en las manos ciudades del tamaño de Ciudad de México, capital de los Estados Unidos mexicanos, o Edo, Tokio, capital del Imperio del Japón, ¿por cuántos municipios iríamos más o menos? ¿Ustedes calculan? Lo que pasa es, José Luis, que la práctica política del país, en este pedacito de tierra, es descuartizarlo. Claro, pero eso tiene una razón de ser. Claro, la razón de ser, crear más burocracia, tener más dominio político. Yo estoy seguro que detrás de eso, y que me disculpe la diputada promotora del proyecto, aunque han hecho movilizaciones de que para que eso se ejecute, para procurar mayor atención, que tienen todo el derecho de ellos exigir y reclamar mayor atención y mayor... Y nosotros a oponernos y explicar por qué es malo. Exacto. Pero miren, yo estoy seguro que detrás de todo eso se procura el predominio y control político. Sí, burocracia política. Le voy a agregar a eso. Todo eso. Aquí hay 156 municipios en este país. No, voy para allá, espérate, aguanta, voy para allá. Y 200 y pico de distritos municipales. Sí. Entonces, pero una división sencilla era cómo lo manejaban nuestros ancestros. No, los taínos tenían mejor sentido. Al inicio del descubrimiento de la isla, eran 5 casicazgos. Que esas deberían ser las 5 provincias del país, deberían ser. 5 caciques. En este caso de la isla. De la isla. Fusionista, traidor. 5 caciques. Imagínate que nosotros tengamos que deshacernos de 2. Imagínate que nos deshiciéramos de 2 con la división de Haití. Pero no puede ser que República Dominicana tenga 100 y pico de municipios. 32 provincias, 156 municipios. Dividido en 30 y 200 y pico de distritos municipales. Y lo mejor del caso, por cierto, con respecto a eso de los cacicazgos. No hay 4.100 y pico de caciques, porque todo el que esté en un cargo público es un cacique, es un feudo. El ingeniero, un saludo para él, mi buen amigo Tillán Abicarrán, esos son los apellidos de mi amigo el ingeniero. Para mí, de los hombres que más sabe de ingeniería hidráulica en la República Dominicana, todo el tema de la agua, si escorrentía y tratamiento de agua servida y esto. Tillán siempre decía que su propuesta era volver a subdividir el país en las cuencas hidrográficas, que es lo normal. Así estaban divididos los cacicazgos. Que es como debería ser las fuentes de agua y sus afluentes, te dibujan una cuenca hacia donde si va al mar, normal, y si no tiene salida es endorreica. Entonces, así mismo se podría perfectamente dibujar el mapa. Pero bueno, para no dispersarnos, me faltó un municipio, y es el de Sao Paulo, que es la ciudad más grande del Cono Sur. Sao Paulo tiene una alcaldía, insisto, a los políticos dominicanos de los pasados 25 años,
¿Cuántas veces se hubieran dividido una ciudad de ese le han tamaño? propuesto dividirla un par de veces. Pero no lo van a hacer porque la misma población se va a poner. Entonces yo digo lo siguiente. Porque por la institucionalidad, porque independientemente de la carga emocional que todos los países de América, y digo América porque nosotros tenemos en los países de habla hispana una forma diferente de hacer política que los países europeos y los norteamericanos, sí. Independientemente de la cantidad de ciudadanos que tenga cada ciudad. Lo que hay que exigirle a la autoridad. Donde hay fortaleza de la institucionalidad, las cosas marchan diferente. Y punto. Si República Dominicana tuviese una capital, o sea, a Bogotá le basta con una alcaldía. Si República Dominicana tuviera una capital como Sao Paulo, que ni Dios lo quiera, sí. Nosotros la habríamos dividido en 55. No, nadie sabe. Y habríamos entonces puesto 55 alcaldes. La señora Altagracia González, no, Fafa, 6, porque los Alcarrizos y Boca Chica son parte. Pero tú puedes creer que la ciudad... Son 7. ¿Cuál? Sí. Los Alcarrizos tiene a Santo Domingo Norte, Boca Chica, Santo Domingo Este, son 6. Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste. Pedro Brán. Bueno, 7. Pedro Brán. Señores, la señora Altagracia González dice que es una de las cosas que más me preocupa, la cultura ficticia alrededor de lo que entendemos como riqueza. Parte de la justificación de su parlamento justificador, que por cierto, el término parlamento y parlamentario, que ayer, me parece que era Eddie, antes de ayer que trataba el tema, no lo interrumpí en su momento, cosa rara que no lo interrumpí, para decir que entre otras cosas, la palabra parlamento viene de parlar, del turno para hablar que tienen allí los legisladores. Nosotros tenemos legisladores que no parlan, no hablan, no defienden nada. Hay gente ahí que no se sabe ni cómo habla, ni si es ñato, ni si habla ronco, ni si tiene voz aguda, porque está ahí, a veces va, a veces no va. Hay gente que sobreparlan. Bueno, tenemos. Verbigracia el que introdujo el tema. Entonces, la señora Altagracia, con todo el respeto del mundo, Altagracia González, defiende una de las posturas que utiliza para hablar de por qué la subdivisión es útil, según entiende ella, es la idea de que en ese segmento hay 250,000 pobres. Pues mire, señora González, tengo para decirle que el Estado no genera riqueza por sí mismo. El Estado toma de las riquezas que otros generan y con ella hace lo que se supone le manda a la ley. El resultado, a todas luces, ha sido muy distinto al que esas leyes, muchas veces concebidas, creo que con las mejores intenciones, ha podido prever, entre otras cosas por la falta de institucionalidad y por la falta también, por qué no decirlo, de una ciudadanía que pase a tener conciencia de contribuyente, es decir, de poseedor de una riqueza que, llevándose al Estado, esté de acuerdo o no, por eso se llaman impuestos, porque se imponen, y porque según Benjamin Franklin eran tan seguros como la muerte, tienen que ser devueltos en servicios. Los servicios, por lo tanto, que tendríamos que exigirle a las alcaldías, como la de Santiago, que en su momento hemos piropeado por lo que hace bien, que en su momento le hemos dado un rayazo por lo que entendemos hace mal, se trata entonces de exigir más y mejor, y de velar, obviamente, a instituciones que deberían ayudarnos a hacerlo, en la práctica no lo hacen, porque a cada centavo que sale del bolsillo de los dominicanos se le da el mejor uso. Por lo tanto, señora González, yo, a título individual lo digo, y probablemente mis compañeros muchos opinen como yo, no lo sé, le digo a usted, por si usted se está enterando el día de hoy, que la certeza de que ese 250,000 de ciudadanos que usted entiende está en la línea de la pobreza y la marginalidad, no va a salir necesariamente multiplicando el Estado, sino haciendo al Estado que ya tenemos más eficiente y que a la emprendedora, quienes generan riqueza, empresarios grandes, medianos, pequeños, sus empleados, el personal humano, los recursos humanos que preparamos en las escuelas públicas, privadas y las universidades, tenga la capacidad de insertarse al tejido productivo cada vez con menos problemas. Que este sea un país donde registrar una empresa te cueste menos tiempo, papeleo e impuestos. Que comenzar a producir oportunidades de empleo agregando valor a los servicios, a los bienes, sea cada vez más fácil y te cueste menos, sobre todo en el punto de arranque, que es donde la mayor parte de las empresas pequeñas tienden a quebrar, tienden a resentirse y a estancarse. Cierro diciendo, y quería poner este ejemplo que lo he repetido otras veces, pero pienso que siempre es útil, para quienes me escuchen y a lo mejor opinen que lo que estamos diciendo va en contra de alguna especie de corriente mundial o global. Miren los ejemplos que voy a poner y por favor interprételos como usted pueda. Dinamarca, que es parte de los países escandinavos y que es un país que mucha gente reconoce por su política durante muchos años con tendencia a la socialdemocracia, serán socialdemócratas pero tontos no son. ¿Qué hicieron en el año 2007? Dinamarca redujo sus 271 municipios, Fafa, a 98, una reducción de una tercera parte.
es casi exactamente la tercera parte. 271 entidades municipales se reducen a 98 para disminuir gastos, disminuir puestos burocráticos, y obviamente esos 98 municipios no están exentos de obligaciones, las tienen, pero a menor costo. Suecia, quizás el paradigma para mucha gente cuando pone ejemplos de la socialdemocracia. Desde el año 1958 hasta el año 1974, incluyendo algunos gobiernos de Olof Palme en ese periodo, del 58 al 74, Suecia redujo sus municipios, oigan este dato, de 2.281, y estamos acabando, Francis, a 278. Es decir, 10 veces la cantidad de municipios. Es decir, donde había 10 municipios pasó a haber una entidad municipal. Suecia, para que vean que no estoy poniendo ejemplos de Estados Unidos, ni de Nueva Zelanda, ni de países que son ampliamente conocidos por su tendencia al libre mercado. En el año 2010, en medio de las crisis y las medidas de recorte fiscal obligatorias por demás, que Grecia tuvo que hacer después de la década de engaño, de robo, de endeudamiento, y por cierto el término de endeudamiento, lo que debe pesar para nosotros, Grecia se vio obligada a reducir los municipios de 1.034 a 335. Italia, último ejemplo y ya con eso me voy, suprimió desde el año 2011 para acá, sobre todo desde agosto, cuando inició la reforma del Estado, 1.500 municipios y 36 provincias de las casi 100 que tenía. A nosotros nos sobran los recursos, el dinero y el tiempo para seguir expandiendo el tejido municipal dominicano. Dígame si eso es racional o